Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a convertir unas simples latas de aluminio en unos clásicos recipientes. Para hacerlo necesitaremos latas de aluminio, pintura tiza en tono claro, brocha, servilleta para decoupé con el dibujo que más nos guste, cola blanca, pinceles, 2 tapones de corcho, un trozo de cartón y un lápiz. Lo primero que debemos hacer es limpiar las latas con agua y jabón y secarlas rápidamente. No las debemos de meter nunca en el lavavajillas puesto que se oxidan. Después le pasamos un algodón humedecido en alcohol por si hubiera quedado algo de cola y secamos con papel de cocina. Con unos alicates doblamos poco a poco el borde que viene en la parte interior, como precaución, así evitaremos cortarnos. Para pintarla voy a utilizar pintura tiza, que agarra muy bien en el aluminio, sin necesidad de lijarlo o dar una imprimación. Al ser densa, también cubre mejor, sin que tengamos que dar muchas capas. En esta ocasión, solo le daré una mano. También me gusta porque seca muy rápido, aunque el tiempo de secado depende mucho de la temperatura y de la humedad del lugar donde se esté. Podéis utilizar también pintura acrílica, pero primero tendréis que lijar y después dar una imprimación para dejar la pintura bien fijada. Pintamos las dos latas de la misma manera. Dejamos que sequen bien. Una vez secas, cogemos las latas y las colocamos sobre el cartón y con el lápiz sacamos 2 circunferencias que utilizaremos para hacer las tapas. Las recortamos y pintamos los círculos por ambas caras, con la misma pintura que utilizamos para las latas. Cogemos los tapones de corcho y con el cúter separamos la parte estrecha del corcho para quedarnos con la parte más ancha, que es la que colocaremos en el centro de la tapa y nos servirá de agarradera. Damos un par de capas de pintura a cada trozo y dejamos secar. Cogemos la servilleta y la extendemos sobre una superficie plana. Con un pincel humedecido en agua, vamos marcando las zonas por donde cortaremos la servilleta. Esto lo haremos con la mano. De esta manera evitamos que se noten los bordes al pegarla. Quitamos el borde decorativo que trae y lo reservamos, porque después lo vamos a utilizar para forrar la parte interior de la tapa. Quitamos la capa blanca que trae y nos quedamos con la capa del dibujo, que es la que vamos a usar. Para pegar la servilleta voy a utilizar cola blanca rebajada con agua a partes iguales. Doy un poco de cola en uno de los lados de la lata y coloco la servilleta poco a poco, ayudándome con el pincel. Voy a necesitar 2 trozos de servilleta por cada lata. Coloco encima un trocito de plástico y con un algodón presiono del centro hacia los extremos para eliminar las burbujas de aire.
A continuación, damos cola en el otro lado de la lata. Pegamos la servilleta ponemos el plástico y eliminamos las burbujas de aire. Seguimos el mismo procedimiento con la otra lata. Una vez colocado el papel de las dos latas, les damos una capa de pegamento casero para protegerlo y dejamos que seque bien. Una vez que ya está bien seca la servilleta, pasamos una lima de uña por cada uno de los bordes de la lata para eliminar el papel que sobra. Para disimular los bordes de la servilleta y cubrir el trozo que ha quedado sin papel, voy a utilizar pintura acrílica en dos tonos, uno malva y otro lila. La voy a aplicar con una esponja, dando pequeños toquecitos. La pintura la vamos poniendo en las zonas donde más nos guste, incluso en la servilleta. Al ser en los mismos tonos, queda bastante bien. Vamos con la tapa. Damos cola en la parte del corcho que dejamos sin pintar. Lo colocamos en la parte de arriba de la tapa, procurando dejarlo lo más centrado posible. Cogemos otra servilleta igual a la que habíamos utilizado para las latas y cortamos un trozo un poquito más grande que cada una de las circunferencias. Cogemos uno de los trozos de la servilleta y lo doblamos en 4. Hacemos un pequeño corte en la punta y lo colocamos con cuidado sobre una de las tapas de cartón. Hacemos lo mismo con el otro trozo de la servilleta. Lo doblamos, cortamos la punta y colocamos sobre el cartón. Aplicamos un poco de cola y vamos pegando la servilleta. Damos más cola y colocamos el papel poco a poco, hasta terminar. Cogemos el trozo de servilleta decorado que habíamos dejado, nos quedamos con la parte impresa y cortamos unos pequeños trocitos de la servilleta y vamos decorando el corcho que habíamos pegado en la parte de arriba de nuestra tapa. Damos cola, ponemos papel, presionamos con pincel, así sucesivamente hasta tener todo el corcho cubierto. Vamos a decorar la parte de abajo de la tapa. Lo primero es eliminar todo el papel que sobra, bien utilizando los dedos o pasándole una lima de uña. Con un algodón eliminamos el polvillo que sale al lijar. Vamos cortando trozos del contorno de la servilleta y con los dedos quitamos las zonas claras. Solo utilizaremos el papel con el dibujo de cuadritos en tonos malva. Damos cola y cubrimos toda la tapa. Una vez terminadas las dos tapas, dejamos que sequen. Después le pasamos la lima de uñas y eliminamos el exceso de papel. Como habéis podido ver en este vídeo, reutilizar viejas latas en lugar de tirarlas a la basura resulta muy fácil y entretenido. Ya tenemos terminadas nuestras latas, listas para rellenar de chuches o de lo que más nos apetezca. Espero que os haya gustado este paso a paso y que os animéis a hacerlo. Si es así, podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos, que siempre se agradece. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo dejo mi correo.
Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros y no olvidéis tocar la campanita para que así os salte. Un saludo y hasta pronto.